Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Si eres nuevo por aquí, me llamo y en este canal hablamos de todo lo que nos apasiona, desde libros hasta viajes, pasando por cocina y por supuesto series. Y precisamente hoy vamos a adentrarnos en un mundo que ha conquistado corazones en todo el mundo, las series turcas. Hoy tengo para ustedes una lista con mis 10 series turcas favoritas que estoy segura, los van a enganchar desde el primer episodio. Y lo mejor de todo es que pueden encontrarlas con subtítulos en español en YouTube. Así que prepárense para descubrir dramas intensos, romances apasionados, intrigas familiares y paisajes increíbles. Pero antes de empezar, si aún no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Ahora sí, vamos con la lista. En el puesto número 10, tengo una serie que combina comedia romántica con un toque de misterio, Erkencikus. Esta serie nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que vive en un barrio humilde de Estambul y sueña con convertirse en escritora. Para evitar un matrimonio arreglado, sus padres la obligan a elegir entre casarse o encontrar un trabajo. Sanem, reacia al matrimonio, decide buscar empleo y termina trabajando en una prestigiosa agencia de publicidad, la misma donde trabaja su hermana mayor, Leila. Allí conoce a Candivit, el jefe, un fotógrafo trotamundos, aventurero y con una personalidad arrolladora. La química entre los protagonistas es innegable y las situaciones cómicas en las que se ven envueltos te harán reír a carcajadas. Can, que acaba de regresar a Estambul para hacerse cargo de la agencia de publicidad familiar, busca desesperadamente a la misteriosa mujer que lo besó a oscuras en una fiesta, sin saber que esa mujer es Sanem. Pero no todo es risa. También hay secretos oscuros y rivalidades que pondrán a prueba su amor. El padre de Sanem tiene una tienda de abarrotes en el barrio, y la familia vive con dificultades económicas. El sueño de Sanem es abrir su propia tienda y escribir un libro. Además, el mundo de la publicidad está lleno de envidias y traiciones, y Sanem deberá aprender a navegar en él. Hay una conspiración para hundir a Can y a la agencia, y Sanem se verá envuelta en el medio. Definitivamente una opción ligera y entretenida para pasar el rato, Erkencikus es una serie que te atrapa con su encanto y te deja con una sonrisa en el rostro. La belleza de Estambul, los personajes entrañables y las situaciones divertidas hacen de esta serie una joya de la comedia romántica turca. Además, la actuación de Demet Özdemir y Can Yaman, los protagonistas, es impecable y su química en pantalla es palpable. Subiendo un poco más en la lista, en el puesto número 9 les recomiendo Aşk Laftan Anlamaz. Esta serie es un clásico de las comedias románticas turcas. Nos presenta a Hayat Uzun, una joven de origen humilde que vive en Estambul con sus dos amigas, İpek y Asli. Hayat se encuentra bajo la presión de su madre para encontrar un trabajo o regresar a su pueblo natal. Desesperada, Hayat se hace pasar por otra persona, Suna Pektas, la hija de una amiga de su madre, para conseguir un puesto como asistente personal en una importante empresa textil, Sarte. Allí conoce a Murat Sarjmaz, el hijo del dueño, un hombre arrogante, perfeccionista y distante que poco a poco se enamora de ella. La serie está llena de malentendidos, situaciones graciosas y momentos muy románticos. Hayat deberá mantener su identidad falsa, lo que la lleva a situaciones cómicas y embarazosas. Murat, por su parte, es un hombre de negocios exitoso pero con problemas familiares y personales. La relación entre Hayat y Murat comienza con una serie de confrontaciones y malentendidos, pero poco a poco, la atracción entre ellos se hace inevitable. Además, la banda sonora es preciosa, llena de melodías románticas y pegadizas que te transportarán a los paisajes de Estambul. Aşk Laftan Anlamaz es una serie ideal para aquellos que buscan una comedia romántica ligera y entretenida, con personajes carismáticos y una historia de amor que te robará el corazón. La serie también explora temas como la amistad, la familia y la lucha por los sueños. La actuación de Hande Erçel y Burak Deniz, los protagonistas, es excelente y su química en pantalla es innegable. En el puesto número 8 encontramos un drama familiar que te tocará el corazón, An. Esta serie cuenta la historia de Zeynep Güneş, una joven profesora sustituta que trabaja en una escuela primaria en un pueblo rural de Turquía. Zeynep es una mujer solitaria y reservada, con un pasado traumático. Un día Zeynep descubre que una de sus alumnas, Melek Yildiz, una niña de 7 años, está siendo maltratada por su madre, Sule, y su padrastro, Cengiz.
Melek vive en condiciones deplorables, es descuidada y sufre abusos físicos y emocionales. Zeynep se siente profundamente conmovida por la situación de Melek y decide hacer algo al respecto. Decidida a protegerla, Zeynep toma una drástica decisión: secuestrar a Melek y huir con ella. Zeynep le cambia el nombre a Melek por Turna y la lleva a Estambul, donde intenta darle una vida mejor. Es una historia conmovedora sobre el amor incondicional, la maternidad y la lucha por un futuro mejor. Zeynep se convierte en la madre que Melek nunca tuvo, y juntas construyen una relación llena de amor y ternura. Sin embargo, su pasado las persigue y deberán enfrentarse a numerosos obstáculos para proteger su felicidad. Prepárense para llorar, porque esta serie es muy emotiva. Anne es una serie que te hará reflexionar sobre la importancia de la familia, el valor de la infancia y la lucha contra la violencia infantil. La actuación de Cansu Dere y Beren GKYLDZ, las protagonistas, es magistral y te hará sentir cada emoción de sus personajes. Avanzando en nuestro conteo, en el puesto número 7, les presento Medcezir. Esta es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. Nos cuenta la historia de Yaman Koper, un joven problemático que vive en un barrio marginal de Estambul con su madre y su hermano. Yaman es un chico inteligente y talentoso, pero su vida está marcada por la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades. Un día, Yaman se ve envuelto en un robo de autos con su hermano, y es arrestado. Selim Serez, un abogado rico y exitoso, decide ayudar a Yaman y lo saca de la cárcel. Selim ve potencial en Yaman y lo invita a vivir en su lujosa mansión en Altınköy, un barrio exclusivo de Estambul. Yaman se traslada a vivir a una lujosa urbanización y allí conoce a Mira Beylice, una chica popular, adinerada y rebelde que le cambiará la vida. Mira es la novia de Orkun Cipciboglu, un chico rico y mimado que siente celos de Yaman. La serie explora temas como la diferencia de clases, el amor prohibido y la búsqueda de la identidad. Yaman deberá adaptarse a su nueva vida en Altınköy y luchar contra los prejuicios y la discriminación. Mira, por su parte, deberá lidiar con sus propios problemas familiares y personales, y decidir entre su relación con Orkun y su creciente atracción por Yaman. Medcezir es una serie que te engancha con su trama intrigante, sus personajes complejos y su ambientación lujosa. La serie también cuenta con una excelente banda sonora, que incluye canciones turcas e internacionales. La actuación de Atay Ulusoy y Serine Isarkaya, los protagonistas, es convincente y su química en pantalla es innegable. Llegamos al puesto número 6 con una serie que combina drama, romance e intriga política, Kara para Aşk. Esta serie nos presenta a Ömer Demir, un policía honesto y dedicado que trabaja en la ciudad de Van. Ömer está a punto de casarse con Sibel Andak, una maestra de escuela a la que ama profundamente. Una noche Ömer recibe una llamada informándole que Sibel ha sido asesinada en un hotel en Estambul. Devastado por la noticia, Ömer viaja a Estambul para investigar la muerte de su prometida. En el mismo hotel donde fue asesinada Sibel, también fue asesinado el padre de Elif Denayse, una diseñadora de joyas exitosa que vive en Roma. Elif regresa a Estambul para asistir al funeral de su padre y descubre que su familia está involucrada en negocios turbios. Ömer y Elif se cruzan en el camino de la investigación y descubren que la muerte de sus seres queridos está conectada a una red de corrupción y lavado de dinero. Juntos deberán descubrir la verdad detrás de la muerte de sus seres queridos y luchar contra una red de corrupción que amenaza con destruirlos. Es una serie llena de acción, suspense y momentos de gran intensidad. Ömer y Elif deberán enfrentarse a peligrosos enemigos y superar numerosos obstáculos para descubrir la verdad. La serie también explora temas como la corrupción, la justicia y el amor. La actuación de Engin Yürek y Tuba Büyüküstün, los protagonistas, es impecable y su química en pantalla es palpable. Kara para Aşk es una serie que te mantendrá al borde del asiento desde el primer episodio. Ya estamos en la mitad de la lista, y en el puesto número 5 les tengo una serie que me encanta por su ambientación histórica y su trama épica, Muhteşem YZYL. Esta serie nos transporta al Imperio Otomano durante el reinado de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos y famosos de la historia otomana. La historia se centra en el amor prohibido entre Suleimán y Hürrem Sultán, una esclava de origen ucraniano que es capturada y llevada al harén del sultán. Hürrem, cuyo nombre original es Alexandra, es una mujer inteligente, ambiciosa y hermosa que rápidamente llama la atención de Suleimán. Hürrem se convierte en la favorita de Suleimán,
desafiando las convenciones de la época, se casa con él y se convierte en una de las mujeres más poderosas del imperio. La serie está llena de intrigas palaciegas, batallas épicas y romances apasionados. Hürrem deberá enfrentarse a las intrigas del harén, las conspiraciones de los visires y las rivalidades de las otras esposas y concubinas del sultán. Suleimán, por su parte, deberá lidiar con las guerras, las alianzas políticas y los problemas internos del imperio. Si te gusta la historia y los dramas de época, esta serie te va a encantar. Mutesem YZYL es una serie que te transportará a un mundo de lujo, poder y pasión. La serie cuenta con una producción impecable, un vestuario deslumbrante y una banda sonora impresionante. La actuación de Ali Tergenk y Mary Mutherly, los protagonistas, es magistral y te hará sentir cada emoción de sus personajes. Entrando al top 4, en el puesto número 4 les recomiendo Yerde. Esta serie es un thriller policíaco que te mantendrá al borde del asiento desde el primer episodio. Nos cuenta la historia de dos hermanos, Sarp Yılmaz y Umut Yılmaz, que fueron separados cuando eran niños y que crecen en mundos opuestos. Su padre, un policía, es encarcelado injustamente debido a una conspiración. Para vengarse, Sarp decide ingresar a la academia de policía con la intención de infiltrarse en la mafia liderada por Celal Duman, un poderoso jefe criminal. Umut, por su parte, es secuestrado y obligado a vivir en la calle, donde se une a una banda de delincuentes. Años después, Sarp se convierte en policía y Umut se une a la mafia, sin saber que son hermanos. El destino los cruzará de nuevo y deberán enfrentarse en una lucha a muerte. Sarp deberá elegir entre su deber como policía y su lealtad a su familia. Umut, por su parte, deberá descubrir la verdad sobre su pasado y decidir a quién le es leal. La serie está llena de giros inesperados, acción y momentos de gran tensión. Yerde es una serie que te mantendrá enganchado desde el primer episodio hasta el final. La actuación de Atay Ulusoy y Aras Bulut y Nemli, los protagonistas, es excelente y te hará sentir cada emoción de sus personajes. Estamos a punto de llegar al podio y en el puesto número 3, tenemos una serie que ha conquistado a millones de personas en todo el mundo, Dirilis, Ertuğrul. Esta serie histórica cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmani, el fundador del Imperio Otomano. La serie narra las batallas y las luchas de Ertuğrul y sus guerreros por establecer un nuevo estado en Anatolia durante el siglo XIII. Ertuğrul es un líder valiente, justo y sabio que lucha por proteger a su pueblo y defender su fe. La serie sigue las aventuras de Ertuğrul y sus guerreros mientras se enfrentan a los templarios, los bizantinos y los mongoles. Ertuğrul deberá superar numerosos obstáculos y traiciones para lograr su objetivo. Es una serie épica llena de acción, aventura y valores como la lealtad, el coraje y la justicia. Dirilis, Ertuğrul, es una serie que te transportará a un mundo de batallas, intrigas y heroísmo. La serie cuenta con una producción impecable, un vestuario auténtico y una banda sonora épica. La actuación de Engin Altanduç y Atan, el protagonista, es magistral y te hará admirar la valentía y el liderazgo de Ertuğrul. En el puesto número 2, muy cerca de la cima, les presento Karasevda. Esta serie es un drama romántico que te hará suspirar y llorar a partes iguales. Nos cuenta la historia de Kemal Soydere, un joven ingeniero de origen humilde, y Nihan Sezin, una joven artista de una familia rica y poderosa. Kemal y Nihan se conocen en Estambul y se enamoran perdidamente. Sin embargo, su amor se ve truncado por las diferencias sociales y las intrigas familiares. Nihan es obligada a casarse con Emir Kozkuolu, un hombre rico y poderoso que está obsesionado con ella. Kemal, destrozado por la decisión de Nihan, se va de Estambul y trabaja en una mina de carbón durante 5 años. Años después, Kemal regresa a Estambul como un hombre rico y exitoso, decidido a vengarse de Emir y recuperar a Nihan. La serie está llena de momentos de gran intensidad emocional y una banda sonora preciosa. Kemal y Nihan deberán luchar contra todos los obstáculos para estar juntos. Karasevda es una serie que te robará el corazón con su historia de amor apasionada y trágica. La actuación de Burak Özçivit y Neslihan Atagul, los protagonistas, es impecable y te hará sentir cada emoción de sus personajes. Y finalmente llegamos al número 1, a la serie que considero la mejor serie turca que puedes ver en YouTube, Aşk Memnu. Esta serie es un drama romántico que explora los límites del amor, la pasión y la ambición en la alta sociedad de Estambul. Nos cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un hombre rico y viudo que es mucho mayor que ella.
Biter se casa con Adnan para escapar de su madre, Firdevs Ireolu, una mujer ambiciosa y manipuladora que siempre la ha comparado con su difunta hermana mayor. Pero Biter se siente atraída por Belul Aznedar, el joven y apuesto sobrino de Adnan, que vive en la misma mansión. Biter y Belul inician un romance prohibido que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. La serie está llena de intriga, sensualidad y momentos de gran tensión dramática. Biter y Belul deberán mantener su relación en secreto, mientras luchan contra sus propios sentimientos y las presiones de la sociedad. Las actuaciones son impecables y la trama te enganchará desde el principio. Aşk Memnu es una serie que te hará reflexionar sobre el amor, la pasión, la ambición y las consecuencias de nuestras decisiones. Simplemente una obra maestra. La actuación de Beren Saat y Kwan Tatl, los protagonistas, es sublime y te hará vivir cada emoción de sus personajes. Y ahí lo tienen. Mis 10 series turcas favoritas que puedes encontrar en YouTube. Espero que esta lista les haya dado algunas ideas para su próxima maratón de series. Recuerden que todas estas series están disponibles con subtítulos en español, así que no hay excusa para no disfrutarlas. Ahora, para resumir brevemente, hemos recorrido desde comedias románticas ligeras como Erkencikus y Aşk Laftan Anlamaz, hasta dramas familiares conmovedores como An, pasando por thrillers policíacos intensos como Yerde y series históricas épicas como Mutese MYZYL y Dirilis, Ertuğrul. Y por supuesto, no podíamos olvidar los dramas románticos apasionados como Kara para Aşk, Medcezir, Karasebda y la inigualable Aşk Memnu. Cada una de estas series ofrece una perspectiva única sobre la cultura turca, las relaciones humanas y las emociones universales. Desde las risas hasta las lágrimas, estas series te llevarán en un viaje inolvidable. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan descubierto alguna serie nueva que les guste. Si ya han visto alguna de estas series, déjenme un comentario abajo y cuéntenme qué les pareció. ¿Cuál es su serie turca favorita? Me encantaría saberlo. También me gustaría saber si hay alguna otra serie turca que me recomienden ver. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Hasta la próxima. Nos vemos pronto.